Hoy vamos a probar vinos desalcoholizados. Habíamos dicho que íbamos a hacer esto para ver, chavales. Bueno, venga, no pasa nada. Así empieza un vídeo cuando pruebas vinos desalcoholizados. Estos son vino. Ojo, no es mosto. No, no, vino Esto que desalcoholizado. vamos a probar hoy es algo que ha sido vino, que tenía su alcohol y que ya no lo tiene. ¿Verdad? 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 Vino, ¿verdad? Vale. Pero sigue siendo vino. Sigue siendo vino. Viene de uva, si viene de uva, es vino. Ha sido un vino que ha sido fermentado y a través de diferentes técnicas Se ha desalcoholizado. le han quitado el alcohol. Pero que no se puede llamar vino de momento, ¿no? Yo creo que lo han aceptado ya que se puede llamar O vino. sea, ya sí, pero no entra en vigor todavía. Aquí pone vino en algún lado. Bueno, todo esto son casas de vino muy conocidas, ¿vale? Muy bien. El ejercicio de hoy, vamos a probar los vinos. Sabemos que es una tendencia que a algunos nos cuesta, pero es una tendencia que está. Ha venido para quedarse, además. Y era necesaria, o sea que, La cerveza nos lleva muchos años de ventaja. totalmente. Estamos con Alejandro Santa Cecilia, que nos ha prestado el local. ¡Vamos! Silvia de Library, el garito full para tomarse un vinazo en Madrid. Y Roberto de Wine Pilot. Vamos para allá. Señores, muy fácil. Vamos a probar y lo que nos guste se queda en la mesa. Lo que no nos guste, al rincón de pensar, pero mando yo, ¿vale? Empezamos. Pues vamos a empezar como lo hemos puesto. 00, Le Naturel. Esto es una marca que hace buen vino. ¿Esto es Vintae o no? Sí, yo creo que el proyecto de Raúl y de Richie, todo lo que hace tiene una calidad más que demostrada, con lo cual yo creo que se va a quedar aquí en la mesa y no se va a ir al rincón de pensar. Vamos a ver, yo tengo fe en Vintae. También os digo, chicos, Yo también. yo he pagado todos los vinos. O sea, que podemos decir lo que queramos, ¿eh? Qué Oye. maravilla. Venga, vamos para allá. Bueno, salud. Salud. Aunque no tenga alcohol, Salud. pues, brindar es brindar. Salud. Vale, lo primero, ¿os huele a vino o no os huele a vino? Sí, yo creo que sí que tiene frutita ahí, ¿no? De fondo. A mí me viene un poquito. Sí. Es verdad que le falta el alcohol. Y un puntito de hojarasca. A ver, A ver, si ya cata mogollón, ¿eh? Sí. a mí me parece que sí que está. Venga, tenemos que catar más de 10 vinos, señores. Ritmo. Yo, de momento lo dejo. Esto se queda. Yo me lo quedo, ¿Qué opináis? me lo tomo. Sí, Yo para mí bien. también. ¿Lo dejamos? Sí. Curioso. Venga, lo dejamos. De hecho, voy a beber otro poco que tengo sed. Raidmat 0. Me ha gustado. Ya sabéis, del grupo Color New, Raidmat, en Cataluña. Vamos a otro tinto, ¿os parece? Y suelen A elaborar ver, bien, con lo cual... ¿qué sí, tal sí. lo están haciendo? Ya sabéis, lo primero, si es un vino que parezca vino, y lo segundo, si os lo beberíais, ¿vale? En algún momento Vale. de vuestra vida. Que hay muchos momentos para beber sin alcohol. Este Yo me soy huele más. defensor, a ver, y yo lo digo ya, yo soy defensor del movimiento Vinos 00, 100%. Y es verdad que a lo mejor estamos un poquito aún en pañales, Sí, pero es que hay que, para Sí, recorrer sí, un camino hay que andar. Sí, Totalmente. eso sí. Totalmente. Primero gatear para luego poder andar. Claro. y Este me luego echar a huele... correr. Me huele más. Este me huele más a vino que el anterior, Sí. tengo que reconocer, ¿eh? Y mira que Vintae es Vintae, ¿eh? Pero Sí, pero mira, a mí me huele una intensidad más alta, pero es verdad que la entrada es más secante. Sí. En boca es más costoso de... Está bien, también no es para mandarle a pensar, pero ostras, sí que es macho, cierto... no le mando a pensar. Ojo, ¿eh? No, yo no le mandaría a pensar, pero me quedo con el primero. ¿Sí? Yo también. Yo casi... Uy, yo me Bueno, quedo con este, ¿eh? Yo también. Me fastidia llevarle la contraria a Silvia porque cata 1000 veces mejor que yo, Sí, pero... Ah, bueno. Oye, estoy... Ojo, escúchame, vamos bien, Me ¿eh? está sorprendiendo. Vamos bien. A ver, este me da un poquito más de miedo. Este lo hemos comprado ¿en qué supermercado? Lo hemos comprado en Me ha Alcampo. gustado más de la- ¿Vale? Monasterio de las Viñas, en Alcampo. ¿Una garnachita? Garnachita 00. Bueno, Uvita, a ver, yo soy uvita fan de la garnacha. nacional. La, garchana, por la excelencia. garnacha nos gusta, a ver. Nos gusta, nos gusta. Capa Nada, baja. 00. Roberto, a ver, capa baja. Gracias. Y dicen las malas lenguas, luego me querrán matar, que la garnacha es una variedad reconocida como autóctona.
Española, obviamente. La garnacha es española. Ya, ¿Quién pero, te va a querer matar? Lo es. La garnacha es española de Campo de Borja. Los que ponen hielo en el vino. Vamos a ver. Monasterio de las Viñas. Vino tinto desalcoholizado, garnacha. Qué bien. Nah, perdón. Un poco más artificial, ¿no? Los ositos de golosina. Gominola Vale. 100%, tío. Huele A mí, Sería, sí. yo que no soy muy golosona, a mí me frena la sensación de A mí exceso no me de da, azúcar. no me da ganas de probarlo, Empalaga la un verdad. poco, sí. No me da ganas ni No, de y si lo probarlo. pruebas tampoco. Siempre hay que dar, ¿No? siempre hay que dar una oportunidad este a los no. vinos, chicos. Acordaros que hay campos vivos gracias a estas cosas. Yo es que no castigaría a nadie, pero es cierto que quizás sea el menos vino de todos. Aquí sí que me Alejandro, ¿qué inclino. opinas? Mosto, esto Tú no me quieres cuesta. decirlo, no pasa nada. Es más Tú, golosina yo. al rincón de pensar. Monasterio de las Viñas, lo siento mucho, sabe a golosina. Y creo que hemos empezado más por lo difícil, ¿eh? Se podría hacer Yo en mi experiencia, una los broma. tintos Sí. son los más difíciles de conseguir, o sea, sí. O sea, es que creo que con los blancos y los espumosos nos vamos a llevar sorpresas. Vamos, Raimat, rosado. Otro día te convoco a catar un vino que yo he trabajado sin alcohol, con envejecimiento en madera. ¿Cuál? ¿Ah, sí? Claro, pero es Haz que... haz publi, no pasa No, nada, sí. si para eso estamos aquí. Pues el proyecto Matarromera, que yo fui el pionero en hacer Escúchame, vinos no es. desalcoholizados. Pero los wins son de Matarromera. ¿o no? Eso es. Ellos Vale. tienen un tinto con madera, envejecido en madera, dices? desalcoholizado. Sí, sí. Y Si es está que muy el problema interesante. de no tener patrocinadores en mis vídeos de YouTube, que por eso os miro la cámara, es que esto me lo voy comprando yo. Claro, y no compro llegas a también todo. lo que encuentro y lo que puedo. ¿Cómo vamos, Alejandro? Rosado. Vamos a ver. Chicos, de verdad, yo estoy feliz. Sí, sí. Alejandro no está feliz. Alejandro no está feliz. Silvia, ¿qué opinas de este? Bueno, a mí no me desagrada en boca, ¿eh? Vale. En nariz está En nariz, tímido, sí. pero tiene un puntito de acidez. Es que yo soy muy políticamente correcta. Tiene acidez, es decir, Yo no. sí que hay una diferencia. Es decir, donde se nota que ha sido vino, es que por lo menos te deja Sí. acidez. Sí. Los ¿Sabes? laterales te indica, luego, bueno, pues tiene ahí un puntito cítrico que no sé muy bien por dónde me viene, Efectivamente. pero Uf, rincón de pensar. Rincón de pensar, Sí. pobrecito. rincón de pensar. Es que si no, Silvia, y La esto mujer se con va, equilibrio. y esto se va al rincón de pensar. Venga, los blancos. Es que si no, no sería realista con mis... Pero si yo soy un Mis gran creencias. yo soy un gran defensor del Hay un 0-0, vino para cada insisto. momento y un momento para cada vino. Imagínate ese vinito que era golosina si no harías una gelatina maravillosa de postre con él. No, pero este me ha desagradado a mí menos que el. ¿Quieres que lo el recupere? garnacha. No. Es Vale. que a mí, básicamente porque a mí me ha recordado un mosto que bebía yo de pequeño. Fíjate, nos ha Entonces, dejado la pues, copa bueno. lista para el Vamos siguiente a ir vino. a blancos, Natureo 00. Hay una cosa del desalcoholizado que demuestra que es un movimiento que está y que está para quedarse, que es todas las grandes casas están Están ahí. haciendo. Están haciendo. Están ahí. Está claro. Natureo es familia Torres. Torres. Entonces, ya hemos probado No, no, Torres, no, no, hemos probado Grupo Codorniu, Nos hemos queda- probado Vintae. Como podéis ver, las grandes casas se están jugando a esto. Es que al final tienen mucho nicho de mercado. Conductores, embarazadas, gente Vale, con nariz, tratamientos. chicos, me gusta. Vale, yo tengo que reconocer que este vino lo he vendido muchísimo en mi restaurante. Entonces, este, de todos, es el que mejor conozco. Está bueno. ¿Qué variedad era esto? Muscat. Muscat. Pero ves, si te das Más cuenta, afrutados. tiene ese punto de acidez que le da alegría a la boca y que te recuerda que, bueno, sí, no tiene Aquí alcohol, puede pero no tener tiene un más sentido. exceso de azúcar. Este sin duda no es que se quede. Para ahora mismo es mi top. Es mi top. Sí, sí. ¿Alguien? También cuenta que esto es un blanco y el otro eran tintos. Claro, a ver, el Realidad. tinto es el más difícil de hacer. Sí. Sí, Eso estamos de acuerdo. Bueno, ahora vamos a ir con Familia Gil. está rico así. Disfrutando 0-0. Producción. Otra. Eh, otro de Las estos. escupideras cuando el vino sin alcohol dura Producción. menos. Producción. Escupideras. Vamos. Muchas gracias, producción, por la escupidera. Sí. Para una vez que nos lo podemos beber todo sin problema, Ya, vamos y Ahí, lo el tiramos. baño está bueno. Disfrutando 0-0. Este lo pruebo. Otra gran familia. Sí. Juan Gil. Familia Gil.
Por cierto, me hace gracia que todos creo que son veganos, ¿sabes? Sí. También. Todo lo que hemos probado hasta ahora es vegano. Pues muy bien, porque ya que vas a públicos, cuanto más Vale. amplio sea. Ya juegas a todo, ¿no? Sí, sí. ¿Sabéis lo que hace que un vino sea vegano y no sea vegano? ¿Tú lo sabes? Bueno, sé que en lo que es el método hay vinos que requieren ciertos elementos como la clara de huevo, ¿verdad? Y entonces, Ahí Claro. está la clarificación. Para que un vino sea vegano, lógicamente, pues no tiene que haber ninguna traza animal en ningún momento dado. Y muchas veces en la clarificación, pues se usaba clara de huevo, ¿no? Correcto. ¿Sabes? Y otras cositas. Pero no vamos a meternos gelatina de ahí. pescado, ¿no? Eso Es verdad, tienes razón. Sí. Ahora se utiliza la Lo que pasa es que eso arcilla suena esta, todavía ¿no? peor y no queremos que la gente No, diga, tomar vino, tomar vino. Ni lo otro, que suena peor No, pero la todavía. arcilla mola. Ahora se filtra en arcilla, que se llama no me acuerdo cómo se llama. Lo de la ventanita. Eso. ¿Ves? Bueno, al vino, ¿qué tal este? A mí en nariz me ha gustado. A mí en nariz me parece menos intenso que el otro. Pero no me desagrada. Que un puntito como de carbónico, ¿no? Es que sí. Que me desagrada, de hecho. No, yo creo que lo que desagrada es el punto de amargor final, ¿puede ser? Tiene ahí como un punto... Lo siento mucho, Con todo nos respeto. encanta Murcia. Bueno, esto es verde. Oh, No, no tiene nada que ver porque la verdejo de boda es una cosa esto y es esto es otra, verdejo. ¿vale? Esto es verdejo. No tiene nada que ver, ¿eh? Mal no está, pero... El- tampoco me- el- Yo lo voy a poner al rincón de No, pensar. o sea, mal no está como... Al rincón de pensar. Pero es verdejo de ahí, o sea, sí, Al rincón No. de pensar. Lo No, siento. Vale. Pero y más siendo verdejo. Venga, este no quiero ni terminármelo. O Vamos. sea, yo tengo un sacacorchos, ¿eh? No, la verdejo de Murcia no se va a expresar nunca como la de Rueda. Ahí no vamos a entrar, ¿eh? pero Vale, tampoco chicos. como este vino. Mira, el otro día yo hablando con un experto en cerveza 00, claro, yo le ponía el ejemplo, digo, tíos, al final hemos tomado, yo he bebido mucha cerveza también, nos gusta el vino, Todos. pero podemos beber cerveza también, ¿no? No pasa nada. ¿no? Ya ves. Bueno, a mí no me gusta. Y hasta que hemos llegado a tomar una cerveza 00 respetable, ha pasado mucho tiempo. Totalmente. Mucho, y perdóname la expresión, mucho pis de gato. Mucho pis de gato. Hasta, de verdad, es que, a ver si encuentro patrocinadores ya para el canal, porque es que hablo de mal. Pero hasta la Mau Tostada Totalmente. hemos sufrido muchísimo. Pues este amigo cervecero decía, ¿sabes lo que pasa? Que claro, en España no teníamos referencia del sabor de la cerveza tostada. Ujú. Entonces fue más fácil asimilar una 00 tostada que una 00 rubia, ¿sabes? No había referencia. No había referencia. Y lo que están diciendo del vino es, necesitamos encontrar alguno que haya menos referencia. Y, por ejemplo, una de las cosas que decían en España es, no vemos tanto espumoso como en otros países. Pues a lo mejor por los espumosos, Entra. decía esta persona, me puede traer el 00. Creo que tú y yo bajamos la media. Ya, yo solo bebo espumoso casi. Pero, Vosotros dos y el resto de presentes. Pero bueno, sí que es verdad. bueno, que- escucharme, en los vinos tranquilos, vamos, 3 están en la mesa, 3 están en el rincón de pensar, no va nada mal. Bien, oye. ¿Cuál es vuestra apuesta aquí? Vamos a probar 7. Joder, me está costando. 7. Bien. Vamos a ver. Bueno, pues empezamos. Sillera. yo- Rueda. pero, vale. Sí, verdejo. Blanco frinchante sin alcohol. Eso ya es rizar el rizo por dos y seguro que lo hacen bien porque ellos son los pioneros en el frisante. Esto lo hemos comprado también en algún supermercado, ¿verdad? En Alcampo también. Pues mira, esto viene Patrocinio. Alcampo. al hilo de al hilo de educar al paladar. Fíjate que el frisante es un paso para que mucha gente que no le gusta el vino llegue un día por falta de frisante a tomar un vino blanco tranquilo. Pero es que yo no Y estoy en acabe. contra del frinchante bien hecho, ¿eh? Ojo. No, que no digo, pero nadie No. está en contra de eso. Bueno, yo sí, hay creo. muchos, ¿eh? Ah, pues yo no. Hay- Ni del hay calimocho muchos. ni de Ya, la pero es que sangría, tú eres una sumiller que no eres una sumiller al uso. Eres una sumiller Que bastante... beben mucho vino. No, que le gusta su mercado y su público, ¿sabes? Claro que sin público no soy sumiller. ¿No? Ya. Bueno, vamos a empezar. Hillera 0. Esto está muy rico. ¿Sí? Yo ya lo he bebido, ¿eh? Roberto, ¿tú qué opinas? Está bien, o sea, la verdad que
lo que comentabais, el hecho de que sea frisante, pues bueno, es una puerta de entrada a todo el mundo. La puerta Está muy conseguido. Yo no miento nunca, y menos así de... Está bueno. Sí. A ver, Es que es verdad, es que... Fácil. Sabemos haters, sabemos Pero haters. escuchadme, a ver, está bueno, es dulzón. Está bueno. Es dulzón, es tal. Por eso- Toma, Luna, pruébalo. Dínoslo en voz en off. Es que... A mí me ha gustado. Está bien. De hecho, yo le pondría, le quitaría el top a... Para mí está peleando Está peleando, ¿eh? Verdejo, Valladolid, o sea, Medina del Campo, mi tierra, si es que no falla. Es que está peleando. Vale, señores, seguimos. Bueno, esto ya es método tradicional. No lo sé. No sé cómo se hace esto, en verdad. Tengo que reconocerlo. Pues mira, esto me lo dices antes y me lo preparo, porque no... Pero yo entiendo que... Luna, si puedes sobreponer en el texto, yo te lo busco, ¿vale? Pero poner cómo se hace. Se hace un espumoso. ¿Crees que habrá método tradicional? Es que será el líquido de expedición sin alcohol, entiendo, porque al final tiene que haber una... Sí, Pero tú lo tienes que desalcoholizar. Antes de... Yo pues aquí en las... No tengo ni idea. Será burbuja añadida. Será burbuja añadida. Lo que pasa es que le metes más carbónico, más bares de presión y ya está. O sea, se hace el vino base, Ten en cuenta... se desalcoholiza. No lo sé. Bueno, vamos a ver si está bueno. Pero luego desalcoholizarlo también. Mi cara es un poema esto. Es que está muy bueno, ¿eh? ¿Pero has probado? Pruébalo. A mí me está sorprendiendo todos. Posiblemente igual es la primera vez que bebo vino sin alcohol, ¿eh? Yo también, primera. Estoy Pues es que no están tan malas, chicos. Yo es que de Pero, verdad... al organizar este vídeo, ninguno queríais salir. Tú eras la única. Tú eras la única. Ninguno queríais salir. Yo, por Que de mi boca no va a salir. Pero es que al final desconocimiento total. yo me he enfrentado Pero bueno, a situaciones me estás reales sorprendiendo. en las que sin vino sin alcohol no podía vender vino. Y necesito... A ver, un sumiller es Para mí... como en el ADN. Esto sabe a champín. Para mí es un no. Para mí es un no. Qué putada. Esto sabe a champín. A mí me parece que puede ser que sea la botella. Bueno, No, un defecto pues puede ser igual buff, pero es que esto es fácil. sí, pero es un no. Sí, pero es un no. Pero porque yo creo que es la botella. Se Puede pone ser, en es contacto. cuando- Cuidado que me borda. La espuma. Producción. Producción. Vale, vamos a ir. Ojo, bodega mítica en España, Matarromera, que hace su bodega Win, que yo leí el otro día, dime si me equivoco, que es la primera bodega de España dedicada 100% a vino sin alcohol. Sí, además es un proyecto que empezó su hija, que es una persona que le gusta muchísimo cuidarse y yo creo que vio un nicho que ella quería disfrutar de los productos de casa, pero claro, si no quería consumir mucho alcohol, tenía ahí un pequeño hándicap. Entonces, Matarromera sin gluten y vegano también. yo es que esto lo he trabajado mucho. O sea, Entonces, esto ya te lo sabes, ¿no? me lo sé muy bien y además me ha salvado la vida en muchas ocasiones. Porque me reitero, o sea, cuando te encuentras a una mujer embarazada que no quiere estar fuera del contexto de una mesa que está brindando, porque tienen que beber quizá un refresco, un zumo o un cóctel sin alcohol que igual lleva mucho azúcar. Roberto, ¿qué opinas? A mí este me gusta mucho más que el anterior, obviamente. De nariz, sí, Lo veo pero de... muy- Lo tengo justo, tío. Yo lo perdono, no lo perdono. Está correcto, ¿eh? Lo he tenido en carta por copas y lo he puesto después de champán cuando la gente no quería beber más Por alcohol. copas, ¿eh? Sí, sí. Uf, Yo lo veo correcto. después de champán. Lo voy a poner aquí en stand-by, ¿vale? ¿Os parece bien? Lo ponemos en stand-by, vamos a por el siguiente. De todas formas, os diré que en los vinos sin alcohol, si me permitís opinar, un pequeño consejo, Pues, esto es como el champán. Más frío aún. El primer trago, no, Hoy, esto lo cortamos. no te pongas nervioso. Esto lo cortamos. En los vinos sin alcohol y en los espumosos sin alcohol, siempre quedaros más con el final de boca que con el paso por boca. Vale, Porque es el recuerdo. Y si te das cuenta, Ahora no no tiene- está, ahora está. no tienes una sensación desagradable. No, eso es verdad. Todo lo contrario. Lo que pasa es que estás esperando lo que tú muy bien has explicado antes. Estás esperando lo que estás acostumbrado a beber. Lo siento, Pablo. Aquí no vas a encontrar chapán. No, está claro. Bueno, No, os no tengo hay que reconocer, champán. Fleisenet, que este me da mucho miedo. Este me da mucho miedo, os lo reconozco. Mucho, mucho, mucho miedo. Gracias, Lucía. Estás en top. Estamos, la producción entra en vivo, estos vídeos son la leche. Y si me permitís... Este ha sido el más caro de todos. El supermercado. De supermercado, vale.
Hombre, la presentación es currada, el troquel de la técnica. La botella es bonita, eso sí que es verdad. Sí, En tratamiento. pero si me permitís puntualizar una cosa, también es verdad que con respecto a todos estos vinos de alcohol, sin alcohol, perdón, si vamos a hablar de algo de precios, por lo general no suele ser barato. Ah, sí. Pero es que al final es un vino al que le han desalcoholizado, Por con eso, lo cual que- el coste de elaboración es superior. Es superior, y entonces pues también ese, desde mi punto de vista, será otro reto al que se tendrá que enfrentar Totalmente. el sector. No sé si tú tienes ginebra sin alcohol, whisky. No. Es más cara también. Es más caro. Esto lo Es más cara también la Tanqueray Tengo 00. principio. La Tanqueray 00 que yo vendía muchísimo en mis restaurantes. Sí, Tanqueray 00 Costaba €1 más cara que la Tanqueray normal. Pero es verdad, ¿por qué? Es que si yo Tanqueray. Sí, sí. Y luego le tienen que quitar el alcohol. Sí, sí. Es Sí, un totalmente reto. entendible. Es un reto. O sea, estoy contigo. O sea, Proceso más. es entendible que sea más caro, Total. pero cuesta de pagarlo. Pues tira. Nos cuesta porque no, claro, pero nos cuesta porque no estamos obligados al consumo. Lo hemos integrado culturalmente. Quiero decir, claro, Al final. es que al final son productos que no están pensados quizá para nosotros. Vale, chicos, yo creo que me voy a arrepentir de lo que he dicho al principio de la cata de los espumosos. ¿Te está gustando? No. Porque me está gustando. No. A ver, No. ¿qué opinas? Muy dulzón o muy... Esto no... ¿Me va a pensar un ratito con sus amigos? Venga, Michael. Me va a pensar con sus Tú amigos. mandas, tú mandas, tú mandas. Venga, vamos a probar el otro de Win. Pero si te das cuenta, el final de boca es que influye un montón, es muy diferente de uno a otro. El otro de Win, ¿vale? Blanco. Que, oye, que a mí tampoco me patrocina nadie, pero es verdad que yo como he tenido o tengo que buscar producto que al público objetivo le guste, porque el que pide este tipo de vinos es porque está condicionado por algo, Sí. pues siempre tienes que encontrar algo saludable y tienes que mirarlo desde una perspectiva diferente. Al final tienen derecho a beber alcohol aunque no Total, puedan. totalmente. O sea, perdona, a beber vino aunque no puedan. No, alcohol. Bueno, quieran. Ojo, ahí está. Quieran. Para mí esa es la clave que la ha hecho Roberto. Claro, o sea, Que ya no es solo que no puedan, sino que hay que ir a por este mercado que es no quiero. totalmente, vamos. Sí, sí. Claro. A mí en nariz Mira, este nariz me gusta más que el rosado, ¿eh? es más intenso. A ver, puede que sea el que gana Porque son los... Es que son... Y porque ha trabajado ella en el No, proyecto. No. Trabajado no, pero... Pero tengo muy buen trato con ellos. Pero porque hacen las cosas bien. O sea, me reitero, Eso está bien. son los pioneros en poner un punto de inflexión en los vinos nacionales sin alcohol. No, ir hablando, que voy a abrir Y al esto. final, hasta Os voy a hace- contar ahora. Alejandro, ¿me ayudas? Sí, señor. Hasta hace 4 días... A mí no me dice nada. La gente tomaba... Sí, los la niños verdad que tomaban soy- champín en casa, soy no total, soy vieja. pero bueno, hay Todo el que- mundo iba al supermercado por champín, que era Ya, horrible. Eso sí que era horrible. un Eso sí subidón que era de bueno. azúcar para los niños maravilloso, igual que las bebidas ver. energéticas. Ojo, Peor. estamos llevando a los niños a que se Pero que hinchen te digo que, a o sea, bebidas energéticas hasta arriba de azúcar, que es lo peor del mundo, en lugar de llevarles a que beban esto. Incluso los que hemos mandado al rincón de pensar, lo prefiero por encima del champi, lo prefiero por encima de todo eso. Estos de aquí que están ahí pensando en cómo mejorar, están muy por encima de muchísimas otras cosas. Ojo, Alegría. esto lo he abierto bien, ¿no? Venga, ¿no me habéis dicho? Estaba esperando. Si Ah, no, yo- A mí no me dice nada. Ahora que no me dice nada, pero que lo verdad pones que- en el cielo. Eso es el cielo, ¿eh? yo lo pongo en el cielo. Yo no. Roberto, Yo a mí me ¿lo gustaba. aceptas? Sí. Yo no. Sí que es verdad que Meh. soy villano aquí, pero Déjame ponerlo aquí. sí. Aquí en medio. Ahora lo pensamos, que es la última fase. Ahí en medio, ¿vale? Aún no está en el cielo. Vale. Ahora os traigo 2 cosas rápidas que están pegando ultra fuerte en Francia. Ok. Esto es té. Esto no es vino desalcoholizado. Fuerte, ¿eh? Esto es té, ¿vale? Os tengo que decir, en pro de la verdad, que este sí me lo han regalado. ¿Qué? Pero bueno, son franceses, tampoco se van a enterar de nada de lo que digamos en el vídeo. Uy, uy, uy. Uy, uy. O que nos esté escuchando alguna amiga francesa que tengamos, algún Y amigo. que se chive. Ah, huele. Oye, pues. Para mí me huele bien. Ahora, Porque te huele a té. Claro, efectivamente. Claro, es que... claro. La referencia. Vamos a ver qué tal, ¿vale? Os digo, yo, con Dios. mi futura mujer, probamos
uno de este estilo, no esta marca, en Cuoco. Nos lo dio Paula en el menú maridado. Porque Paula tiene un pase sin alcohol y nos gustó. Ahora os cuento este. Pero ¿Ves? Tiene un pase sin alcohol porque el público lo demanda. sí, sí, sí. Y tiene que ser así. Y esto está muy bueno, pero Lo que pasa es que es un sabor más. Ah, esto Nesty, a mí me gusta, pero porque claro, la mente te lo llevas mucho más fácil. que está haciendo... Yo meto esto en nariz y me voy a un stick, muy bien has dicho. Sí, Ya está. Pero un Nesti mucho más molado. más fino. Claro, y la burbuja le da más alegría. Efectivamente. ¿Cuánto azúcar tiene esto? Te lo juro que te lo voy a decir. Digo, ¿cuánto azúcar tiene? No tiene nada, casi, ¿eh? ¿No? Qué maravilla. Tiene muy poca. Tiene que tener una vista al amigo para leer esto. 18 calorías, pone aquí. Tú que eres Yo joven. no veo. No, conmigo no. Hombre, No, no, que tiene a ver, súper. azúcar sí Ah, que no, tiene, 18, porque el pone. azúcar se nota en la Sí, entrada sí, pero y en la entrada... súper poca. O sea, Oye, esto me lo voy a apuntar 18 yo. calorías. Te- Me está gustando esto, ¿eh? Pero gramos de azúcar litro. No lo sé, gramos de chico. azúcar, La litro. etiqueta 15, 20 es. tiene por lo menos. Luna, ponle zoom. 15 o 20 tiene que tener. Me voy a poner. Madre de Dios, es que yo no leía nada, o sea... No, es imposible. Las tomar. gafas- Intentar leerlo. Porque No, No, sin pone gafas, 18 que ni lo sí. intento. Pero me gusta mucho, ¿eh? Yo de cerca sí veo. Sí, pero 18, además sí, juega también. con la ventaja de que estamos acostumbrados a beber té. Claro. Y Sí, a mí estamos me gusta. acostumbrados a beber vino con alcohol, entonces no tiene... No hay equilibrio, Pablo. me lo he bebido entero. Lo siento, claro, pero te podrías haber bebido casi todas las botellas que están aquí. Venga, vamos al siguiente. Esto también es té. Esto es té blanco y Darjeeling. ¿Vale? Ah, no, espera, dilo otra vez, tiene ¿no? 40 gramos de azúcar con eso, ¿eh? 40. 4 Bueno, espera, esto es Brut. Pone Brut, ¿eh? Bruto es los Pone Brut. 4,4 Yo lo pondría gramos primero. de litro. Vale, ¿dónde lo ponemos? Yo el primero, y no es porque te lo hayan regalado, yo me acabo de enterar ahora. Tiene mucho azúcar, ¿eh? Es con sí. Y el Yo, azúcar además, es- el azúcar te diré que es un fiel enemigo de los maridajes, porque al final estás llenando, Vamos a dejarlo ahí un segundo. te estás petando de azúcar Lo y la dejamos ahí un comida... segundo, ¿vale? Pero es malo el azúcar. Vaya forma de hablar que tengo. Mi madre Vale, me esto va a es odiar. té blanco y Darjeeling. Darjeeling, a mí me gusta mucho. Sí, muy de la India. Esto es más té aún que el anterior. Esto es té puro. Pero guay, sí. El Pero olor, en olor es seco, ¿eh? Para mí en olor es té, té, té. sí, 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 el otro era como más refresco, este sí que es verdad que el Darjeeling tiene más No he cuerpo, mirado es los un té negro precios, así. pero ese me parecía más caro que este, ¿eh? Pues- Solo el packaging, ¿eh? Sí, Pero más como más premium. Sí, pero sobre todo por eso, porque ya en el principio el Darjeeling es un té que se caracteriza por ser así bastante. este me gusta. Es curioso, ¿eh? Este me gusta. A mí me mola más este que el Este otro. me gusta. Me gusta mucho más que el otro. Es que Sí, ese es saturado. porque Al final, por el recordar primer un- trago nos era recuerda está un bueno, refresco. pero... ¿Verdad? Sí. Vale, ¿puedo hacer una cosa? A ver si me dais... ¿Puedo hacer esto así y este a pensar? Perfecto. Yo no lo pondría, pero Es que está, para mí tiene demasiado azúcar. ¿A pensar? Voy a pensar. Sí. A pensar. El Somos azúcar para mí es tres, una Alejandro. bandera roja. habla la mayoría. Esto se va a pensar. Vale, hemos probado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Bueno, son 11 vinos sin alcohol más 2 tés, ¿vale? Llega el momento complicado, que va a terminar el vídeo, señores. Dame tus dos favoritos. ¿Solo dos? Dos favoritos. Uf, eso es muy malo. No te compro dos, te compro tres en todo caso, porque tenemos Dame tinto tres. blanco y espumoso. Venga, dame tres. Claro. Tus tres es que, favoritos. Roberto, Vete pensándolo, Yo ¿eh? los tengo ya. Tú ya los tienes, tú de Alejandro los natural, tienes. porque tengo, necesito pero un tinto, puedo dar dos siempre. incluso, ¿eh? Sí. Eh, Yo los tengo. me viera por el win blanco. Vale. O bueno, no, porque si no, no me queda el equilibrio. Y era win rosado y le natural. Le Naturel. Tengo blanco. Win rosado y Yera. Me gusta, Alejandro. Muévelo tú. Bueno, Muévelo. este coincido ¿Vale? y no sé si se puede poner los test. ¿Se pueden? Sí, sí, claro. Aquí. Sí, sin duda. Este era el Darjeeling, ¿verdad? Sí. Este también, lo cambio por este, que no me ha dicho nada a mí. A mí tampoco. Y si hace falta meter un tinto, Lo que tú quieras. pues Claro. les quito también este y ya me quedo solo con dos. Vale. Pero te diré que no es tinto. no es Y vino, Yera ¿eh? 0 y es el vino. té. Para A mí ver. nada. Yo, para mí,
Toma, aquí tienes todos para elegir. Sí. Yo pondría este, me gustó mucho. Vale. Pondría el blanco Ahí está. Sí, es que Están estaba todos bueno. buenos. y pondría este. Vale, espera un momento que te ayudo. He puesto el rosador porque sea, quería... tú- Poner ya. Tu triple sería Sí, y tenía duda con el de nat Hillera, ¿eh? naturero, natural. ¿Con cuál tenías duda? Con Hillera. Es que yo creo que hemos coincidido Ah, en todos, ¿eh? sí. Creo que... Vale, yo diría 3-4 son los que... natureo, estoy 100% de acuerdo con vosotros. Sí. Pero un segundo. Está muy bien, ¿eh? También Es, trae más. es que el Red ya. Mat tinto me ha gustado, que yo ¿sabes? Es creo un que- estilo distinto al de Vinitae, ¿eh? Es que todo tiene cabida. Sí. O sea, desde luego tiene sentido, vamos. Va. Al final, lo que decimos siempre. Vale, hay un vino para cada natureo, momento y un Red vino Mat para cada vino. tinto. Y no es porque me lo hayan regalado, pero el té me gusta mucho. Que sí, que el té está muy Coincido. bueno, pero que es que este no es vino. Vale. Venga, yo dejo así. Y ahora, como es té que no es vino, hago así. ¿Vale? Granado. Lo que sí que me ha gustado mucho de este vídeo es que no queríais grabarlo porque pensabais que iba a ser realmente asqueroso lo que vais a probar. No, No, es verdad. tú no, tú no. Yo no. Vosotros sois más La escépticos. predisposición ya estaremos abiertos, ¿no? Porque a fin de de verdad, cuentas, ¿eh? Yo estos estoy vinos, bueno, esto, Ah, me por parece llamarlos, súper no tenía interesante. prejuicios, ¿no? Y estoy encantadísima de que el vino sin alcohol esté presente. Yo estoy feliz por lo que hemos probado. Totalmente. Sí, sí, ha sido un descubrimiento. De hecho, Quiero- nos ha costado decidirnos. O Sí, sí. sea, Quiero dar las gracias a la industria por invertir en I+D. Tú piensas que aquí hay millones de euros, en I+D, Y tiempo. O sea, yo, los demás no los conozco bien, yo sí que ya sabéis que colaboro mucho con la casa Cornu. Y me acuerdo el primer reel que subí sobre los vinos desalcoholizados, que fue hace 3 años, cuando fui a subir el de este año, yo cojo el guión del año pasado, digo, bueno, tal, no sé qué, y vamos y dice, no, es que de 2 años para acá hemos cambiado absolutamente la forma de hacerlo, porque antes se hacía, antes tenías que calentar el vino muchísimo más, casi hasta los 70 grados, ¿vale? Ahora se utilizan sobre todo unas cámaras al vacío, ¿vale? Y el vino solo lo calientas hasta 40 grados para evitar el alcohol. Pero tú esto es Sí. mucho dinero que estás invirtiendo. hay ¿eh? más técnicas. Y ya no solamente es el dinero que inviertes en desalcoholizar el vino, es que al final no podemos olvidarnos de que jugar, que también es una manera de dar trabajo a muchas familias en el campo. Es que por eso no tengo nada personal contra el té, que está muy bueno y me han gustado mucho también, pero como dice aquel, la cabra tira al monte y yo Totalmente. defiendo al vino. ¿Le damos algún mensajito a la gente que nos está mirando ahí? Alejandro, ¿quieres decir algo? La respuesta a la campaña de demonización del alcohol no es esto de aquí. Vean, muy bien. Robert, ¿quieres decirle algo? Le daría una oportunidad porque la verdad que en mi caso no lo había probado, la verdad, y obviamente no 13 vinos, los 12 vinos más 2 tés, y me ha sorprendido. O sea, quizás esa parte de azúcar, pues bueno, es la primera vez, y la referencia, ¿no? Que siempre intentamos comparar cuando precisamente igual no lo tenemos que comparar, sino que es otra bebida más. Y precisamente a nivel social, como comentabas, pues es importante. Al final estás en una mesa, o no quieres o no puedes, y bueno, al final, pues socialmente y culturalmente estás integrando, siguen viviendo familias porque no deja de ser vino, y bueno, yo creo que hay que darle una oportunidad. Me gusta, Silvia. Pues que no vamos a ponerle puertas al campo. Y nunca mejor dicho, ¿qué más da con o sin alcohol? Bueno, yo Que viva pensaba, el vino. yo pensaba que alguno de ellos iba a decirlo, pero no, lo digo yo, no pasa nada. Esa es mi cámara. Y a vosotros, si os ha gustado, suscribiros, dar a la campanita, comentar, aunque haya sido vino sin alcohol, enviárselo a vuestro amigo Wine Lover, que subimos contenido todas las semanas. Oye, chicos, muchísimas gracias. Quiero veros en más vídeos. Muchas veces. Aunque haya sido vino sin alcohol, yo creo que ha estado en vídeo. Sí, está muy chulo, ¿eh? Por supuestísimo que está. Entretenido. Como todo lo que haces. Pues nada, salud. Salud. Salud.